Imagina un majestuoso navío de madera surcando las aguas cristalinas del mar Egeo hace miles de años. Este es el barco de Teseo, el legendario héroe que derrotó al temible Minotauro en Creta. Tras su hazaña, los atenienses decidieron conservar su embarcación en el puerto como un monumento eterno. Sin embargo, con el paso de las décadas, la madera comenzó a pudrirse por la humedad. Los carpinteros reemplazaron cada tabla vieja por una nueva y resistente para mantener la estructura. Eventualmente, no quedó ni una sola astilla del material original que Teseo tocó alguna vez. ¿Sigue siendo este el mismo barco que regresó triunfante o es algo completamente distinto? Esta pregunta ha atormentado a los filósofos más brillantes durante más de 2000 años. Bienvenidos a un viaje por los límites de la identidad, donde la materia y la esencia chocan. Exploraremos si somos la suma de nuestras partes o algo mucho más profundo y misterioso. La historia comienza en la antigua Atenas, donde la preservación del navío era un rito sagrado. Los ciudadanos veían en esa madera la prueba física de su pasado glorioso y su identidad. Plutarco fue el historiador griego que documentó este dilema por primera vez con gran detalle. Explicó cómo los filósofos discutían apasionadamente mientras observaban el mantenimiento constante de la nave. Cada vez que una viga cedía, era retirada con cuidado y sustituida por otra idéntica. El proceso fue tan lento que pasó desapercibido para las generaciones de ciudadanos locales. Para el observador casual, el barco siempre lucía imponente, fuerte y listo para la batalla. Sin embargo, los pensadores más agudos notaron una contradicción lógica que desafiaba el sentido común. Si la identidad reside en la materia, el barco original había desaparecido hacía mucho tiempo. Pero si la identidad reside en la forma, el barco seguía allí frente a sus ojos. Esta tensión entre lo tangible y lo conceptual es el núcleo de este rompecabezas filosófico. La madera nueva ocupaba el espacio de la vieja, creando una continuidad visual casi perfecta. Atenas se convirtió en el escenario del experimento mental más duradero de la civilización occidental. El barco se transformó en un símbolo de la lucha humana por definir la persistencia. ¿Cómo puede algo cambiar totalmente y seguir siendo lo mismo a través de los siglos? Esta pregunta básica abre la puerta a misterios mucho más complejos sobre nuestra propia existencia. Siglos después, el filósofo Thomas Hobbes añadió un giro brillante y perturbador a esta antigua paradoja. Imaginemos que un recolector astuto decide guardar todas las tablas viejas que los carpinteros desechan. Con el tiempo, este hombre acumula suficiente madera podrida para reconstruir el barco original por completo. Ahora tenemos dos barcos físicamente presentes en el puerto de Atenas al mismo tiempo. Uno tiene la forma continua pero está hecho de materiales totalmente nuevos y relucientes. El otro está hecho del material original pero ha sido reconstruido pieza por pieza recientemente. ¿Cuál de los dos es el verdadero barco de Teseo que navegó desde Creta? Si decimos que es el primero, estamos dando prioridad a la continuidad de la forma. Si elegimos el segundo, estamos afirmando que la materia original es lo que define la identidad. Esta situación crea una paradoja lógica donde dos objetos diferentes reclaman ser el mismo individuo. Hobbes nos obliga a enfrentar la posibilidad de que la identidad no sea una propiedad única. Quizás la palabra mismo tenga varios significados que entran en conflicto en este escenario extremo. El recolector posee los átomos originales, pero el puerto posee la historia ininterrumpida de la nave. No hay una respuesta fácil que satisfaga todas nuestras intuiciones sobre lo que es real. Este añadido de Hobbes transforma una curiosidad histórica en un problema metafísico de primer orden. Nos obliga a cuestionar si la identidad es algo que descubrimos o algo que inventamos. Para entender este caos, debemos recurrir a las enseñanzas de Aristóteles sobre las cuatro causas. Él argumentaba que para conocer un objeto debemos entender su materia y su diseño específico. La causa material es la madera, mientras que la causa formal es el diseño del barco. Según esta visión, el barco de Teseo sobrevive porque su forma y función permanecen constantes. El diseño actúa como una plantilla que organiza la materia nueva de manera coherente y útil. Sin embargo,
Esta explicación no convence a quienes valoran la autenticidad del material histórico original. Si reemplazas el diamante de un anillo por un trozo de vidrio, nadie diría que es igual. La materia parece importar mucho más en ciertos contextos que en otros de la vida diaria. En el caso del barco, la función de navegar parece ser lo que define su ser. Pero un barco de museo no navega, solo existe para ser contemplado como una reliquia. Aquí la materia original debería tener un valor supremo para los historiadores y los visitantes. La paradoja nos muestra que nuestra definición de identidad depende del propósito que le asignemos. No existe una esencia mágica que flote sobre los objetos independientemente de nuestra percepción humana. Somos nosotros quienes proyectamos etiquetas de identidad sobre un mundo en constante cambio y flujo. Aristóteles intentó poner orden, pero el barco de Teseo sigue desafiando cualquier clasificación simple y definitiva. La batalla entre la sustancia y la estructura sigue vigente en cada rincón de la ciencia. Esta paradoja no se limita a barcos de madera antiguos o a experimentos mentales abstractos. Tú mismo eres una versión biológica y andante del barco de Teseo en este momento. Tus células mueren y se regeneran constantemente en un ciclo sin fin de renovación interna. Se estima que cada 7 años, casi todos los átomos de tu cuerpo han sido reemplazados. Las células de tu piel son nuevas, tus músculos han cambiado y tus huesos se remodelan. Sin embargo, te miras al espejo y estás convencido de que eres la misma persona siempre. Tienes los mismos recuerdos, el mismo nombre y la misma sensación de ser un individuo único. ¿Dónde reside tu identidad si tu materia física está en un estado de flujo permanente? No eres el mismo montón de átomos que gateaba por el suelo de tu casa infantil. Si la identidad fuera puramente material, habrías dejado de existir hace ya muchísimos años atrás. Tu configuración molecular ha cambiado miles de veces desde el día en que finalmente naciste. Al igual que el barco, mantienes una continuidad de forma y una estructura organizativa muy compleja. Eres un patrón de información que persiste a pesar del cambio constante de los componentes básicos. Esta realización es aterradora y fascinante al mismo tiempo para cualquier ser humano que piense. Nos sugiere que somos más parecidos a una llama de vela que a una roca sólida. La llama mantiene su forma mientras consume oxígeno y cera nueva en cada segundo que pasa. El filósofo John Locke propuso que la identidad personal reside exclusivamente en la continuidad de la conciencia. Para él, no importa si el cuerpo cambia mientras los recuerdos y pensamientos sigan vinculados. Imaginó a un príncipe cuya mente es transferida al cuerpo de un humilde y pobre zapatero. Según Locke, el hombre resultante sería el príncipe, a pesar de su nueva apariencia física externa. Esta idea traslada el barco de Teseo del mundo material al mundo de la psicología pura. Si el barco tuviera memoria, recordaría las olas de Creta aunque sus maderas fueran todas nuevas. Pero, ¿qué sucede si perdemos nuestros recuerdos debido a una enfermedad o a un accidente? ¿Dejamos de ser la misma persona si ya no recordamos quiénes fuimos en el pasado lejano? La que enfrentó críticas duras porque su teoría permitía vacíos lógicos difíciles de explicar o aceptar. Si olvidas lo que hiciste ayer, ¿significa que no fuiste tú quien realizó esas acciones concretas? La identidad parece requerir un hilo conductor que una el pasado con el presente. De forma fluida. Este hilo es frágil y puede romperse por traumas, vejez o simples olvidos cotidianos de la vida. La paradoja de Teseo nos obliga a buscar ese hilo en un laberinto de espejos mentales. Si la memoria falla y el cuerpo cambia, ¿qué queda realmente de nosotros al final del camino? Quizás la identidad sea solo una historia que nos contamos para sentirnos seguros en el tiempo. En el mundo del arte y los objetos clásicos, este dilema tiene consecuencias económicas reales. Considera un coche de carreras antiguo que ha sufrido múltiples accidentes graves en las pistas profesionales. A lo largo de los años, se han cambiado el motor, el chasis y la carrocería. Si cada pieza ha sido sustituida por repuestos modernos, ¿sigue valiendo millones como una pieza histórica? Los coleccionistas a menudo discuten sobre cuánta originalidad debe conservar un objeto para ser considerado auténtico.
Existe un término famoso llamado el hacha de mi abuelo, que ilustra perfectamente esta situación común. Al hacha se le cambió el mango 3 veces y la cabeza de hierro 2 veces. Sigue siendo el hacha del abuelo para la familia, pero físicamente no conserva nada del original. Esta conexión emocional es lo que a menudo llena el vacío dejado por la materia cambiante. Proyectamos significados y sentimientos sobre los objetos para mantener viva una conexión con el pasado lejano. La autenticidad no es una propiedad física medible con instrumentos de precisión en un laboratorio científico. Es un acuerdo social, una convención que aceptamos para que nuestro mundo tenga un sentido coherente. El barco de Teseo nos enseña que la realidad está hecha de hechos y de interpretaciones. Sin nuestra mirada valorativa, el barco es solo madera y el hacha es solo metal y fibra. Nosotros somos los arquitectos de la identidad en un universo que solo conoce el cambio perpetuo. Mucho antes de que el barco fuera famoso, Heráclito lanzó una frase que cambió la filosofía. Dijo que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río porque el agua fluye siempre. El río es una entidad que existe precisamente porque el agua está en movimiento constante y dinámico. Si el agua se detuviera y se estancara, el río dejaría de ser tal para convertirse. Esta idea sugiere que el cambio no destruye la identidad, sino que es su condición necesaria. El barco de Teseo es un barco porque puede ser reparado y mantenido para seguir navegando siempre. La persistencia es un proceso activo, no un estado pasivo de conservación en una vitrina sellada. La vida misma es un equilibrio delicado entre la estabilidad de la forma y el flujo material. Si intentamos congelar algo para que no cambie, a menudo terminamos destruyendo su esencia más vital. Un barco que no puede ser reparado está condenado a hundirse y desaparecer en el fondo marino. La paradoja nos invita a aceptar la impermanencia como una parte fundamental de nuestra propia realidad cotidiana. No debemos temer al reemplazo de las partes si el todo sigue cumpliendo su noble propósito. El río sigue siendo el mismo río mientras mantenga su cauce y su dirección hacia el mar. Nosotros seguimos siendo nosotros mientras mantengamos nuestros valores y nuestra dirección en la vida misma. El cambio es el tejido del que está hecha la existencia en este vasto universo físico. Podemos aplicar esta lógica a las instituciones humanas, las empresas y las naciones que nos rodean. Considera una orquesta sinfónica famosa que fue fundada hace más de 100 años en una ciudad. Ninguno de los músicos originales está vivo hoy, ni siquiera los instrumentos son los mismos de entonces. Sin embargo, decimos que es la misma orquesta y compramos entradas para escuchar su sonido único. Lo mismo ocurre con los equipos de fútbol, donde los jugadores y entrenadores rotan cada pocas temporadas. La identidad del equipo reside en sus colores, su escudo, su historia y su base de seguidores. Una empresa como Apple no es la misma que empezó en un garaje con 2 jóvenes. Ha cambiado de empleados, de edificios, de productos y de líderes a lo largo de las décadas. Pero hay una continuidad legal y de marca que nos permite tratarla como una entidad persistente. Aquí, la identidad es una construcción jurídica y social que facilita la cooperación humana a gran escala. El barco de Teseo es el modelo para entender cómo las estructuras sociales sobreviven a sus miembros. Somos partes intercambiables de organismos mucho más grandes que nos trascienden en el tiempo y el espacio. Esta perspectiva nos ayuda a entender que la identidad puede existir en múltiples niveles de organización. No todo se reduce a átomos o a recuerdos individuales dentro de una sola cabeza humana. Somos nodos en una red de identidades superpuestas que dan forma a nuestra civilización actual. Llegamos al punto más inquietante cuando aplicamos la paradoja a la tecnología del futuro más cercano. Imagina que inventamos una máquina de teletransporte como las que vemos en las películas de ciencia ficción. La máquina escanea cada átomo de tu cuerpo y envía esa información precisa a un receptor lejano. En el destino, una impresora atómica construye una réplica exacta de ti con materiales locales disponibles allí. Mientras tanto, tu cuerpo original en la plataforma de salida es desintegrado instantáneamente para evitar duplicados innecesarios. El ser que aparece en el otro lado tiene tus recuerdos, tus cicatrices y tu personalidad exacta.
Para él, el viaje fue un éxito total y se siente exactamente como tú te sentías. Pero, ¿es realmente el mismo individuo o es un clon perfecto que ha tomado tu lugar legítimo? Si el proceso fallara y el original no fuera destruido, tendríamos a dos personas reclamando la identidad. Este escenario es la versión definitiva y tecnológica del dilema de las dos naves de Thomas Hobbes. Nos obliga a decidir si somos nuestra información o si somos nuestra materia física particular y única. Si somos solo información, entonces el teletransporte es un medio de transporte rápido y muy eficiente. Si somos materia, entonces la máquina de teletransporte es simplemente una cámara de ejecución y copiado masivo. Este clímax filosófico nos pone frente al espejo de nuestra propia mortalidad y de nuestra esencia. La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la exploración espacial y de la humanidad. Hoy estamos entrando en una fase donde el barco de Teseo se vuelve una realidad digital inminente. Algunos científicos sueñan con subir la mente humana a una computadora para lograr una especie de inmortalidad. Si reemplazamos nuestras neuronas por chips de silicio uno a uno, ¿en qué momento dejamos de ser biológicos? Este proceso gradual es idéntico al reemplazo de las tablas de madera en el puerto de Atenas. Si al final todo tu cerebro es digital, ¿sigues siendo tú el que habita en ese servidor? La inteligencia artificial también plantea dudas sobre la identidad de los algoritmos que aprenden y cambian constantemente. Un programa que reescribe su propio código cada segundo plantea el mismo dilema que el navío griego. La fluidez de la identidad digital desafía nuestras leyes basadas en la permanencia de los objetos físicos. Estamos aprendiendo que la esencia de las cosas puede ser independiente del sustrato en el que residen. El barco de Teseo no era solo madera, era una idea de heroísmo y de victoria naval. Nosotros no somos solo carne, somos una idea de conciencia, de amor y de propósito vital. La paradoja nos prepara para un futuro donde las fronteras entre lo real y lo artificial se borran. Entender el barco es entender nuestra capacidad de evolucionar sin perder nuestra conexión con el origen inicial. El legado de este dilema es recordarnos que somos procesos, no cosas estáticas en el tiempo infinito. Nuestra identidad es un viaje continuo, no un destino final que podamos alcanzar o fijar para siempre. El barco de Teseo nos enseña que la identidad es mucho más que la simple suma de sus componentes físicos. Es un baile eterno entre la materia que se desvanece y la forma que persiste contra todo pronóstico. A través de la historia, la biología y la tecnología, hemos visto que nada permanece igual por mucho tiempo. Sin embargo, nuestra mente busca patrones de continuidad para dar sentido al caos del universo que habitamos. Quizás no seamos el mismo barco que zarpó ayer, pero navegamos con la misma brújula hacia el futuro. Acepta el cambio como la única constante y descubre quién eres en el flujo del tiempo presente. La respuesta a la paradoja no está en la madera, sino en la mirada del observador atento. Tú eres el capitán de tu propia identidad en este mar de transformaciones constantes y maravillosas. Gracias por explorar este misterio conmigo y por desafiar tus propias certezas sobre la realidad misma. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo sobre el fascinante barco de Teseo. Si este viaje filosófico te ha gustado y te ha hecho pensar, por favor dale me gusta ahora mismo. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando juntos los grandes misterios de la humanidad y la ciencia. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo para seguir descubriendo el mundo. ¡Hasta la próxima!